Hola alumnos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento que nos vean. Estamos en una de las asesorías de física. El día de hoy nos corresponde ver el tema de velocidad, aceleración y fuerza. Como ya lo habrán notado, la semana pasada empezamos precisamente con este tema. Vimos algunas fórmulas y algunos problemas enfocados a la velocidad. Hoy prácticamente vamos a hacer un pequeño repaso, vamos a ver un concepto nuevo, vamos a trabajar sobre aceleración y sobre fuerza. ¿Ok? Bueno, vamos a comenzar. Bueno, el primer concepto que quiero compartir con ustedes es el siguiente. Ahí en su pantalla, como ustedes pueden ver, en la primera viñeta, tenemos lo que es el movimiento rectilíneo uniforme variado, o que en algunos textos ustedes lo van a poder encontrar como MRV, o también llamado movimiento unidimensional con aceleración constante. Y nos habla que es aquel en el que un móvil se desplaza sobre una trayectoria recta y con aceleración constante, como su nombre lo dice. ¿Qué implica esto? Bueno, nos dice que implica que para cualquier intervalo de tiempo la aceleración del móvil es exactamente la misma, o como dice el texto, pues tendrá siempre el mismo valor. Un ejemplo de este tipo de movimiento es el de caída libre, el cual vimos la semana pasada, en el cual la aceleración considerada constante es la correspondiente a la gravedad. ¿Por qué? Bueno, porque acuérdense que la gravedad es una fuerza que hace que los objetos pues regresen hacia el suelo, ¿verdad? Hacia el piso. En el caso de una caída libre, si un objeto cae, este pues obviamente va a regresar hacia el suelo, ¿verdad? Por eso se le llama caída libre, porque tiende a regresar hacia el suelo, hacia una superficie, ¿verdad? No se queda flotando. Y eso es lo que les comentaba la vez pasada, que eso se debe al efecto de la gravedad sobre nuestros cuerpos. Ahora bien, existen diferentes tipos de movimiento variado en el caso del movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿verdad? Y tenemos el movimiento acelerado, el cual nos comenta que es aquel en donde la aceleración actúa a favor de la velocidad, de modo que el módulo de la velocidad aumenta a través del tiempo. Y el movimiento desacelerado se le llama también movimiento retardado, y es aquel en donde la aceleración actúa en contra de la velocidad, provocando que ésta disminuya su valor a medida que transcurre el tiempo. Bien, como les comenté en un inicio, vamos a ver el concepto de aceleración. La aceleración nos indica en cuánto varía la velocidad al ir pasando el tiempo. Ojo, probablemente en el pasado hemos utilizado de manera similares los conceptos de aceleración y velocidad. En este caso, la aceleración nos indica cuánto varía la velocidad al ir pasando el tiempo, ¿sí? Es decir, en el caso del ejemplo de la montaña rusa, ¿verdad? Tenemos que la montaña rusa está compuesta por puntos altos y bajos. Entonces, en este punto, cuando llegamos al punto más alto de una de las curvas, ¿verdad? La velocidad pues es cero. Sin embargo, al momento de ir cayendo, la velocidad va aumentando, ¿verdad? Hasta que llega un punto en el que esta misma velocidad va a hacer que este objeto pueda seguir un camino, ¿verdad? Hacia otra cima. Por lo tanto, conforme va pasando el tiempo, ¿verdad? Conforme va cayendo el objeto, en este caso va a ir aumentando la velocidad, ¿sí? Entonces, a eso se refiere lo que es la aceleración. Ahora bien, el concepto de aceleración no es tan claro como el de la velocidad, ya que la intervención de un criterio de signos puede hacer que interpretemos erróneamente cuando un cuerpo se acelera, es decir, cuando la aceleración sea mayor a cero, ¿verdad? Cuando el valor es positivo, entendemos entonces que el cuerpo se está acelerando, y cuando se desacelera, cuando la aceleración o el valor de la aceleración nos da a un valor menor a cero, ¿verdad? Entonces, vamos entendiendo que el cuerpo se va deteniendo o desacelerando, como menciona aquí. Por ejemplo, cuando lanzamos una piedra al aire y esta cae, es fácil ver que según sube la piedra, su aceleración es
negativa, pero no es tan sencillo constatar que cuando cae su aceleración sigue siendo negativa porque realmente su velocidad está disminuyendo, ya que hemos de considerar también el signo de esta velocidad. Por lo tanto, como les digo, en realidad el concepto de aceleración como tal como nos lo marca no está muy claro. Sin embargo, al momento nosotros de aplicar estos conceptos vamos viendo, ¿verdad? Como los siguientes ejemplos, vamos viendo cuál es la diferencia en sí. Bueno, la diferencia, como yo les comento a mis alumnos, cuando no estén seguros de acuerdo a los datos que les da un problema razonado como los que ya hemos visto y como los que vamos a resolver en un momento más, si no están seguros si es aceleración o velocidad por lo que ya hemos comentado, fíjense por favor en las unidades. En el caso de la aceleración, como vemos aquí en los significados, ¿verdad? De las fórmulas, la cual ahorita vamos a explicar, en este caso, la unidad está como metros sobre segundo al cuadrado o centímetros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en este caso es el tiempo en segundos, el cual está en un valor al cuadrado, ¿verdad? Cosa que no pasa con la velocidad. La velocidad también la podemos nosotros cuantificar como metros sobre segundo o centímetros sobre segundo, pero sin el cuadrado, ¿verdad? De manera lineal. Entonces, esa sería una manera de cómo podemos diferenciar los datos que nos da un problema, si nos está dando la aceleración o nos está dando la velocidad. Ahora bien, nos habla aquí que la aceleración representa el cambio en la velocidad de un cuerpo en un determinado tiempo, que esa de hecho es el concepto, bueno, que más usualmente se usa. Por tanto, la magnitud de la aceleración la podemos calcular de la siguiente manera. Magnitud de la aceleración nos habla que es igual al cambio de la magnitud de la velocidad sobre el tiempo en el que transcurre el cambio. Y esto es igual a, en este caso, la variación de la velocidad sobre el tiempo, o en este caso también podemos nosotros sustituir esta parte de la fórmula como variación de tiempo de esta manera. Variación de tiempo es igual al tiempo, o en este caso, perdón, variación de la velocidad es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial. Corrijo. La variación de la velocidad la podemos representar de la siguiente forma, ¿sí? Variación de la velocidad es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial. Por lo regular, este valor, ¿verdad? Siempre nos va a dar positivo, ¿verdad? Porque por lo regular, la velocidad inicial, por lo regular, ¿verdad? La velocidad inicial tiene un valor menor a la velocidad final, por lo tanto, el resultado tiende a ser positivo. Entonces, una vez identificado esta manera de sustituir la variación en la velocidad, podemos hacer la siguiente sustitución en nuestra fórmula de aceleración, en la cual nos dice que la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo, ¿verdad? En este caso, donde estamos hablando que la aceleración, que es la magnitud de la aceleración del móvil, nos habla que está o puede estar en metros sobre segundo al cuadrado o centímetros sobre segundo al cuadrado. La velocidad final y la inicial, bueno, pues sabemos que estos valores pues se refieren a la magnitud de la velocidad final, ¿verdad? Con la F inicial por el 0 del móvil en ya sea metros sobre segundo o centímetros sobre segundo. Y el tiempo, nos dice que el tiempo o esta T es igual al tiempo en que se produce el cambio en la magnitud de la velocidad en segundos y su unidad es segundos. Mucho ojo, y ya lo hemos visto en algunos otros problemas. Si en el problema razonado me da una unidad diferente a la que tenemos aquí en pantalla, entonces tenemos que hacer conversiones o transformaciones, ¿sí? De la siguiente manera. Por aquí hay un problema que vamos a hacer una transformación de unidades y lo podemos ver de una manera más detallada. En este caso, tenemos un problema que nos dice, un automóvil adquiere una velocidad de 40 kilómetros por hora. Ya estamos hablando de velocidad.
al sur en 4 segundos. La pregunta es, ¿cuál es su aceleración en metros sobre segundo? Ojo, vamos enseguida a apuntar los datos. Como ustedes habrán observado, yo tiendo a ordenar todo lo que voy a hacer de manera que no quede por ahí un cabo suelto, no me vaya yo a confundir y tenga ahí más adelante algún error. Entonces, lo hago de la siguiente manera. Pongo los datos, que son los que acabo en este momento de subrayar. Tengo la B, que se refiere a la velocidad, que es igual a 40 kilómetros por hora al sur. Tengo el tiempo, que son 4 segundos, ¿verdad? Aunque no me dice aquí tiempo, obviamente, al tener esta referencia de los 4 segundos, pues obviamente se está refiriendo al tiempo. Acuérdense que el tiempo es aquella magnitud en donde me señala en cuánto tiempo va a ser el cambio de la velocidad entre una velocidad inicial y una final. Y nos habla que la pregunta ya final nos dice cuál es su aceleración, o sea, lo que estamos buscando entonces es la aceleración, por esto ese signo de interrogación, en metros sobre segundo al cuadrado. Si recuerdan la diapositiva anterior, esta era una de las unidades, ¿verdad?, que podemos manejar, en la que podemos manejar la aceleración como metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuál es la fórmula que voy a utilizar? Voy a regresar a la diapositiva anterior y si se dan cuenta tengo dos tipos de fórmula. Tengo esta, en donde hice la sustitución de la variación de la velocidad. Esto lo voy a aplicar cuando tenga yo un dato sobre una velocidad final o una inicial, o donde el mismo problema, el texto me esté pidiendo que saque alguno de estos resultados. En este caso me está dando el problema anterior que acabamos de ver, me está diciendo ya directamente cuál es la velocidad que adquiere el móvil. Por lo tanto, ya me está hablando de 40 kilómetros por hora, ¿verdad? Podemos nosotros igual tomar esta fórmula, sin embargo, vamos a ver que de acuerdo a la definición vamos a llegar al mismo resultado. Porque, bueno, alguien puede decir, bueno, 40 kilómetros por hora se refiere a la velocidad final y es lógico, ¿verdad? Lo que pueden estar pensando. Bueno, si nosotros lo ponemos de esta manera, podemos ponerlo o sustituirlo de la siguiente manera, en donde los 40 kilómetros por hora se refieran a la velocidad final menos la inicial, que no tenemos un dato, ¿verdad? Estamos pensando que probablemente pues sea un móvil que empezó, digamos, o que estuvo estático y que adquiere esta velocidad en 4 segundos, por lo tanto me da 0. Entonces, lo que podemos hacer es que al momento de resolver esta operación me da 40 menos 0, pues es igual a 40, ¿no? Entonces, al tener un solo dato, en este caso la velocidad final, y que nosotros podamos inferir, a menos que el texto diga lo contrario, que fue un móvil que empezó con una velocidad inicial de 0. Por lo tanto, este dato lo podemos tomar como la variación de la velocidad al no tener de manera clara cuál fue la velocidad inicial, ¿verdad? Vuelvo a lo mismo, tenemos que leer y tenemos que comprender para saber qué es lo que los datos que nos está dando el problema, cómo lo podemos adecuar. Entonces, en este caso les decía, tenemos esta fórmula, ¿verdad?, donde tenemos la diferencia, en este caso, de la velocidad final menos la velocidad inicial, o tenemos la que está en un principio, que nos dice que la aceleración es igual a la variación de la velocidad sobre el tiempo. Entonces, de acuerdo a lo que expliqué en la parte de arriba, puedo yo ocupar esta formulita, ¿verdad? Vamos al problema y ya la tenemos aquí, si se dan cuenta. Ahora bien, ojo con lo que sigue. Les hablaba yo de la velocidad que son 40 kilómetros por hora. Sin embargo, la aceleración me la está solicitando, ¿verdad?, en unidades de metros sobre segundo al cuadrado. Por lo tanto, tengo que hacer la conversión de estos 40 kilómetros por hora a metros sobre segundo, ¿verdad? ¿Cómo lo voy a hacer? Aquí tengo lo que son la transformación de unidades de kilómetros por hora a metros sobre segundo y lo hago de la siguiente manera.
Pongo aquí mis 40 kilómetros sobre la hora y primero voy a hacer la transformación de kilómetros a metros de la siguiente manera. Multiplico 1000 metros, que es la equivalencia de 1 kilómetro en metros, 1000 metros sobre 1 kilómetro. ¿Por qué lo hago de esta manera? Porque al multiplicar estas unidades, kilómetro sobre kilómetro, lo que hago es, en este caso, eliminarlos y me quedan los 1000 metros. Ahora bien, sigo con la hora. Pongo en la parte de arriba, como la hora está en la parte de abajo en esta unidad, entonces lo voy a poner en la parte de arriba, la hora, para que posteriormente pueda yo eliminarlos, como lo que pasó en los kilómetros. Pongo una hora y luego en la parte de abajo, en el denominador, voy a poner su equivalencia en segundos, que son 3600 segundos. Y me da por resultado lo siguiente. En este caso, tengo una hora sobre hora, se eliminan las horas y me quedan únicamente los segundos. Sin embargo, hay que tomar en cuenta los valores numéricos. Tengo aquí 40, ¿verdad? 40 que voy a multiplicar por 1000, que me va a dar 40,000, ¿verdad? Como lo tengo aquí, sobre los 3600 segundos. Entonces, al realizar yo esta operación, me da por resultado 11.1. 40,000 sobre 3600 me da 11.1 y la unidad queda como metros, aquí están, metros sobre segundo. Entonces ya transformé los kilómetros por hora a metros sobre segundo, ya voy a poder obtener un resultado con la aceleración de metros sobre segundo al cuadrado. ¿Y cómo? Bueno, ahora sí estoy en posición de sustituir este nuevo valor en mi fórmula, la cual ya definí, y quedaría de la siguiente manera. La aceleración es igual a 11.1 metros sobre segundo sobre los 4 segundos que menciona el problema, y esto me da por resultado numérico 2.775 metros sobre segundo al cuadrado. Alguien me dirá, pero ¿por qué son metros sobre segundo al cuadrado si aquí tengo metros sobre segundo, acá tengo segundo? O sea, ¿cómo es que sale esta unidad? Y es muy sencillo. En la parte de arriba, como ustedes se darán cuenta, tengo unidades en velocidad, la cual la tengo como metro sobre segundo. Luego sobre, en la parte de abajo tengo, en este caso, los segundos. Así. ¿Qué pasa con esto? Aquí tengo los segundos, por lo tanto, cuando hacemos una operación de este tipo, hacemos lo que se le denomina la operación del sándwich, en donde lo vamos a hacer de esta manera. ¿Por qué pongo estos segundos sobre 1? Bueno, al no tener, digamos, otra unidad que, digamos, que lo complemente, automáticamente este segundo lo ponemos sobre 1 para dar a entender que es una sola unidad, que no hay acompañamiento, como en el caso del metro sobre segundo, ¿verdad? Que es una sola unidad en este caso, de referencia. Ahora bien, hacemos lo que se denomina la operación del sándwich, ¿verdad? Y es la siguiente. Cuando tenemos nosotros una operación como esta, cuando son, digamos, fracciones con valores numéricos, ¿cómo se hace? Bueno, en este caso, cuando son dos fracciones que se están dividiendo, lo que se hace es que multiplicas los valores externos y lo pones en la parte del numerador, y los valores internos lo pones en la parte del denominador de esta manera, ¿verdad? A ver, aquí lo voy a poner. Aquí. En este caso, se puede multiplicar metros por 1, me quedan metros. Segundo por segundo, me quedan segundo cuadrado, de la siguiente manera. Voy a borrar ese segundo porque parece 9. No se me vayan a confundir. Por favor, si alguien no entendió exactamente qué fue lo que hicimos, por favor, mándeme un correíto y ay, Chihuahua, y lo volvemos a explicar, ¿verdad? A lo mejor alguien se quedó así con cara de, ¿what? ¿Verdad? Pero eso es básicamente lo que nosotros hicimos para llegar de estas unidades a la unidad correspondiente a la aceleración.
Y bueno, finalmente la respuesta, pues ya la tengo aquí. La respuesta es igual a 2.775 metros sobre segundo cuadrado hacia el sur. A lo mejor en este caso son problemas, como les digo, sencillos, ¿verdad? Con aplicaciones sencillas. Y bueno, me está refiriendo a una dirección que es hacia el sur, pero y ahorita en este ejercicio, precisamente, bueno, el hecho de que vaya hacia el sur o el norte o en cualquier dirección, pues a lo mejor no me causa ahorita ningún conflicto. Sin embargo, hay problemas un poco más complejos en donde la dirección que tome, en este caso la velocidad, sí va a ser un factor determinante para tomar en cuenta a la hora de hacer la operación y dar un resultado final. En este caso, por lo pronto, no es el caso. Simplemente por mencionarlo, ¿verdad? Que va hacia el sur. Ahora bien, vamos a el siguiente problema. Y nos dice, un motociclista lleva una velocidad inicial de 2 metros sobre segundo al sur. A los 3 segundos, su velocidad es de, en este caso, 6 metros sobre segundo. Bueno, aquí, de acuerdo a lo que estamos viendo, pues no nos está pidiendo obviamente nada, pero como estamos viendo un ejemplo más de cómo calcular la aceleración, pues vamos a intuir que eso es lo que busca, ¿no? La aceleración. En este caso, si se dan cuenta, aquí sí se me habla de dos velocidades, la inicial y esta otra velocidad. Si leo y comprendo bien la pregunta o el problema, me doy cuenta que la velocidad tal cual está indicada, ¿verdad? Me dice que son 2 metros sobre segundo. Aquí lo tengo como B0, es igual a 2 metros sobre segundo al sur. Y la velocidad final, ¿por qué digo que es final si no está mencionada, verdad? Porque al momento de estar leyendo el enunciado o el problema, puedo intuir que esa es la velocidad final después de haber pasado 3 segundos, ¿verdad? De una velocidad inicial, la cual sí está directamente mencionada, al paso del tiempo se convierte a otra velocidad, entonces ahí podemos determinar que estamos hablando de una velocidad final para 6 metros sobre segundo igual al sur, porque no nos menciona hacia qué otra dirección, podemos igual tomarla. Como les digo, en este caso, la dirección es solamente un elemento, digamos, descriptivo, sin que en este ejemplo específico afecte, ¿sale? Bien, ahora tenemos también otro factor mencionado que es el tiempo. Son 3 segundos los cuales ya fueron aquí considerados. Fue considerada la velocidad inicial, la velocidad final y el tiempo. Entonces, aquí sí puedo yo tomar en cuenta la otra fórmula con, digamos, sustituyendo más bien lo que es la variación de la velocidad. Acuérdense, ¿cuál es la variación de la velocidad? Es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial, y en este caso al sustituirlo, en la fórmula de la aceleración, tenemos que esta fórmula sobre el tiempo nos va a dar el resultado que estamos buscando. Igual, si se dan cuenta, ambas velocidades están en la misma unidad, que son metros sobre segundo, no hay que hacer ninguna transformación, está muy bien, y el resultado pues obviamente nos va a dar metros sobre segundo al cuadrado. Entonces ya estamos en condiciones de sustituir directamente en la fórmula que tenemos aquí indicada. Aceleración es igual a 6 metros sobre segundo menos 2 metros sobre segundo sobre los 3 segundos, y esto es igual a 6 menos 2 me da igual a 4 sobre 3, y esto es igual a 1.33 metros sobre segundo al cuadrado, porque recuerden que es el resultado final es, de acuerdo a la fórmula, es el valor de la aceleración. Ahora bien, ¿cuál es la respuesta? Bueno, aquí ya la tengo, nada más la voy a pasar acá de este lado, en la columna de respuesta, y tengo que la aceleración es igual a 1.33 metros sobre segundo al cuadrado al sur. Vuelvo a repetirles, en este problema en específico, el hecho de mencionarlo en la dirección es solamente como un dato adicional.
sin que en este ejemplo en específico tenga que sea un dato de importancia que nos pueda, en este caso, afectar la solución del problema. Hay algunos casos que sí, por ejemplo, me puede decir que tuvo una velocidad inicial de 2 metros sobre segundo al sur y su velocidad final fueron 8 metros sobre segundo al norte. Entonces ahí ya es otra situación, ¿verdad? Otro tipo de problemas, por decirlo de alguna manera. En este caso, el hecho de que nos mencione la dirección, pues solamente es un dato, digamos, más como descriptivo, explicativo solamente, ¿verdad? Sin que nos altere, en este caso, el problema. Ahora bien, dentro de los conceptos que nos toca ver el día de hoy, la velocidad, si ustedes recuerdan, ya la vimos, de hecho, la semana pasada, hicimos inclusive algunos problemas. La aceleración la acabamos de ver y vamos a empezar a ver un poco de lo que es la fuerza. Nos dice que la fuerza es una magnitud vectorial que representa toda causa capaz de modificar el estado de movimiento de reposo de un cuerpo o de producir una deformación en él, ¿verdad? Es decir, nos habla que la fuerza es una magnitud que tanto puede poner en movimiento un objeto como lo puede deformar, ¿verdad? ¿Cómo es deformar? Bueno, en el caso, por ejemplo, de una pelota, como lo vemos aquí, de una pelota de billar, bueno, obviamente al momento de aplicar una fuerza, por ejemplo, a esta pelota, pues no la vamos a deformar. Lo que va a pasar es que esta pelota pues se va a mover, o esta bola. En caso si fuera una pelota, digamos, como estas de gel, o de estos globos de agua, ¿verdad? También dependiendo su volumen, probablemente si fuera a lo mejor una misma pelota de billar que pretendiera aplicar, o que se le aplique una fuerza y a su vez vaya a dar contra una bolsa de agua, o por ejemplo yo con el mismo dedo puedo aplicar una fuerza sobre la bolsa de agua, y en lugar de moverse, muy probablemente lo que pueda hacer es que ésta se deforme, ¿no? Que pierda su forma, como lo sabíamos, a lo mejor redonda, o un globo de agua igual, tiene una superficie, o tiene en este caso la textura del globo, que es flexible, ¿verdad? Si yo le aplico la fuerza, probablemente se mueva dependiendo de la magnitud de la fuerza, o probablemente solo se deforme, ¿verdad? Pierda esta forma redondita en algún momento dado y se deforme. Entonces, es lo que comenta la siguiente párrafo. Dice, si empujamos una bola con el dedo, le estaremos aplicando una fuerza. Pero nos dice, aquí hay varias opciones. Una de ellas es que empiece a moverse, como en el caso de una bola, digamos, de una superficie dura. Y en el que otra cosa que puede pasar es que se deforme. Entonces nos dice aquí que depende de dónde la apliquemos, en qué dirección, sentido, cantidad, la bola se moverá o se deformará hacia un lado o hacia otro, ¿verdad? Bien, en este caso la velocidad va a tener su unidad en el sistema internacional a través del Newton, ¿verdad? Representado por medio del Newton, o en este caso por medio de una N mayúscula. Ahora nos dice que un newton es la fuerza que al aplicarse sobre una masa de 1 kilo le provoca una aceleración de 1 metro sobre segundo al cuadrado, ¿verdad? O lo que es igual, el newton es igual a kilómetro por metro sobre segundo al cuadrado. Bien. Aquí, bueno, vemos, como les decía, hay un tema en específico denominado vectores, que en este caso un vector nos va a guiar de acuerdo al problema, ¿verdad? Acerca de la dirección que va a tomar, en este caso, un objeto en movimiento, como los problemas que estábamos viendo anteriormente, ¿sí? Eso es a lo que se refiere una magnitud vectorial. En este caso, ¿verdad? En cuanto nos habla de acuerdo a la dirección, ¿verdad? Entonces, aquí de hecho aquí nos lo indica, que un vector dice, nos indica que se representa por medio de una flecha y que se caracteriza por su longitud o módulo, donde se aplica el punto de aplicación y su dirección y sentido, ¿verdad? Todo eso nos da de información lo que es un vector.
Si gustan en algún otro momento dado, ¿verdad? Podemos hablar específicamente de los vectores. En este caso, bueno, hay diferentes tipos de fuerza. Tenemos en función de la duración, pueden ser fuerzas fijas o permanentes, o fuerzas variables o intermitentes. Entonces, aquí las fuerzas fijas o permanentes nos hablan de que siempre están presentes en la estructura y esta tendrá que soportarlas en todo momento. Por ejemplo, el peso de un edificio, del cuerpo o de un tronco. En el caso de las fuerzas variables o intermitentes, nos hablan que pueden aparecer o desaparecer en función de las condiciones externas a la estructura. Por ejemplo, la acción del viento que no siempre está constante, ¿no? Ahora bien, otro tipo de fuerza en función de cómo actúan, pues tenemos las fuerzas estáticas y las fuerzas dinámicas. Las fuerzas estáticas me hablan acerca de la variación de la intensidad, lugar o dirección en la que actúa la fuerza. Nos dice que no cambia o cambia muy poco en periodos cortos de tiempo. Por ejemplo, volvemos a lo mismo, el peso de un edificio o la nieve. En el caso de las fuerzas dinámicas, aquí nos hablan que estas fuerzas cambian bruscamente de valor y de lugar o de aplicación y de dirección. Por ejemplo, los terremotos, los impactos bruscos, las fases en el trabajo de las máquinas, etc. Y aquí a su derecha tenemos en recuadros grises, pues 2 ejemplos de cada una de estas fuerzas. En función de la distribución sobre la estructura, tenemos las fuerzas de volumen, que son aquellas que actúan en todas las partículas de un cuerpo, por ejemplo, las fuerzas gravitatorias y las magnéticas, ¿verdad? Que estas actúan, nos dice, en todas las partículas de un cuerpo. Y las fuerzas de superficie, que tenemos 2 tipos, como distribuida y puntuales. Las distribuidas nos hablan de aquellas que actúan en un área del cuerpo de la estructura, ¿verdad? Por ejemplo, dice el peso propio de una viga, o puntuales cuando solo actúan en un determinado punto, por ejemplo, la carga que colgamos en una polea. Y bueno, en función de la naturaleza de la fuerza respecto a la estructura, nos habla de fuerzas de acción, acciones o solicitaciones, y la fuerza de reacción. Aquí específicamente en la fuerza de reacción estamos inclusive mencionando la tercera ley de Newton o el principio de acción y reacción, donde nos dice que con toda acción ocurre siempre una reacción igual y contraria. Quiere decir que las acciones mutuas de 2 cuerpos siempre son iguales y dirigidas en sentidos opuestos, como lo estamos viendo de esta manera. Ahora bien, en esta filmina tenemos algunos de los ejemplos más, en este caso, más comunes de lo que son las fuerzas, ¿verdad? Tenemos las fuerzas, en este caso, de fuerza resultante, ¿verdad? Masa por aceleración. Tenemos el peso, que es la masa por la aceleración de la gravedad, lo cual ya la vimos este tipo de fuerza. Tenemos la fuerza de fricción por coeficiente de roce, la fuerza normal, y tenemos fuerza elástica por la constante elástica de resorte y la deformación del resorte. Entonces, ahorita específicamente vamos a trabajar con este tipo de fuerza, que es la fuerza resultante, o en este caso la fórmula más común acerca de la fuerza, que nos habla que es igual a la masa en kilogramos por la aceleración en metros sobre segundo al cuadrado. Si ustedes recuerdan, el Newton es igual en este caso al kilómetros por masa, perdón, por metros sobre segundo al cuadrado, lo cual pues ya lo tenemos aquí visto en las unidades correspondientes a los conceptos. ¿Sale? Bien, entonces empezamos con esto. Tenemos que determinar la magnitud de la fuerza que recibe un cuerpo de 30 kilogramos, la cual se produce una aceleración cuya magnitud es de 3 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, como les dije en un principio, vamos a utilizar esta fórmula que es fuerza por masa por aceleración, y ya las tenemos inmediatamente identificadas, ¿verdad? Los kilogramos, como bien vimos en la diapositiva anterior, deben de ir en kilogramos y corresponden a la masa. Aquí está. La aceleración, que tiene que ir en metros sobre segundo al cuadrado, lo cual ya está indicado, me da el dato completamente directo y ya también lo tenemos indicado. Lo único que tenemos que hacer entonces es sustituir valores de la siguiente manera. 30 por 3 me da igual a 90, kilómetro por metro sobre segundo al cuadrado, pues me da exactamente las mismas unidades multiplicadas, lo cual esto, ¿verdad? Kilómetros por metro sobre segundo al cuadrado es igual al Newton.
Mi respuesta es, la magnitud de la fuerza es igual a los 90 newtons. Es algo prácticamente pues sencillo, más sencillo. Ahora bien, ¿qué pasa si a mí me dan ya la fuerza, pero necesito encontrar en este caso lo que es la masa? Entonces tengo que hacer, a partir de la fórmula de la fuerza, tengo en este caso que encontrar, ¿verdad? Que encontrar la forma de encontrar la masa. ¿Por medio de qué? Por medio del despeje. En este caso, fuerza es igual a masa por aceleración. Como quiero nada más encontrar la masa, lo único que tengo que hacer es, como luego dicen, dejarla sola de ese lado del igual. Por lo tanto, tengo una aceleración que me está multiplicando. Para poder eliminarla de aquí, tengo que dividirla. Divido por ambos lados y me queda lo siguiente. Masa es igual a fuerza sobre aceleración. Me dice, calcular la masa de un cuerpo, aquí está, es lo que quiero encontrar. Si al recibir una fuerza cuya magnitud es de 100 newtons, aquí está, le produce una aceleración cuya magnitud es de 200 centímetros, en este caso, sobre segundos al cuadrado. Expresa el resultado en kilogramos. Fíjense bien, mucha atención en esto. Quieren que represente la información en kilogramos. Si nosotros recordamos la unidad de Newton, nos dice que es kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. ¿Qué sería la unidad correspondiente a la aceleración? Sin embargo, la aceleración me la están dando en centímetros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, lo único que tengo que hacer es que tengo que cambiar los centímetros a metros y lo hago de la siguiente manera. Tengo 200 centímetros sobre segundo al cuadrado. Voy a nada más a hacer la transformación o la conversión de los centímetros a metros de la siguiente manera. Tengo los centímetros, multiplicando los paso dividiendo. En este caso, como los quiero pasar a metros, tengo que hacer, digamos, la equivalencia. 1 metro sobre 100 centímetros. Centímetros sobre centímetros se eliminan y por lo tanto me queda el metro. Ahora, hay que recordar también hacer las operaciones de acuerdo a los valores numéricos. En este caso me está diciendo que tengo que multiplicar los 200 por 1 sobre 100. 200 por 1 son 200, sobre 100 es igual a 2. Entonces, una vez hecha la conversión de centímetros a metros y haciendo las operaciones que me está aquí indicando, las operaciones de los valores, me queda al final que 200 centímetros sobre segundo al cuadrado es igual a 2 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, una vez ya convertido a estas unidades la aceleración, ahora sí puedo, en este caso, sustituir directamente. Masa es igual a, en este caso, la fuerza, que son 100 kilos que multiplican a metros sobre segundo al cuadrado, entre 2 metros sobre segundo al cuadrado. Aquí metros sobre segundo al cuadrado y metros sobre segundo al cuadrado se eliminan porque están dividiéndose y me quedan solamente los kilómetros. Hago la operación numérica que es 100 entre 2 es igual a 50, 50 kilogramos. Y la respuesta para la masa de este cuerpo con estas características es igual a 50 kilogramos. Bueno, hasta aquí entonces el tema en cuanto a la fuerza, en cuanto a la aceleración. Si tienen alguna duda, por favor, no olviden dejarme indicado, mándenme algún mensaje y lo checaremos posteriormente. Por favor, no se pierdan la sesión de matemáticas que ya vamos a empezar con con otro tema distinto, el cual créanme que les va a ser de mucha ayuda. Muchas gracias, igual que las asesorías de química, igual que estas asesorías de física, véanlas, chequenlas, tienen alguna duda, por favor, escríbanme para poder ayudarlos, para que esto también les quede de complemento, para que quede más comprendido el tema y en su momento lo puedan aplicar sin ningún problema.
Muchas gracias, nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego.